Recording in progress. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos ven. Este curso, bueno, más que curso, un entrenamiento intensivo sobre ventas, sobre cómo ser asesor inmobiliario, sobre el sector inmobiliario, comienza hoy. Van a ser 4 módulos. Vamos a estar juntos aproximadamente 24 sesiones, 24 reuniones, pero vamos a hablar de lo primero, que es de la mentalidad y de las ventas. ¿Qué significa vender? ¿Qué es vender? Entonces, arrancamos. Al final de cada módulo vamos a tener un formulario, un cuestionario para ver todo lo que están aprendiendo, para poder acompañarlos en todo lo que necesitan y también para tener preguntas que luego vamos a responder absolutamente todas en un solo video. Entonces hoy comienza el taller intensivo de cero a asesor inmobiliario. Hoy vamos a hablar de la mentalidad y bases del negocio. Primero, cómo pensar como asesor. Sin embargo, vamos a profundizar sobre todo en las ventas y la mentalidad del vendedor. Si tu estrategia de ventas depende solo de subir estados y esperar, no tienes un sistema, tienes esperanza. Y la esperanza sin acción no genera resultados. Generalmente, cuando un asesor inmobiliario comienza, tiene muchísima esperanza que sí es cierto que puede pasar esto, que suben todos sus publicaciones a estados de WhatsApp, a estados de Instagram, pero es básicamente como si le estuvieras vendiendo a tu círculo cercano. Ahora, esto no está mal, ¿sí? Sin embargo, cuando uno comienza a hacer esto, es simplemente spamear tu WhatsApp, que las primeras semana o 2 semanas van a funcionar, sí, pero la realidad es que ser asesor inmobiliario no se trata de esto. Ser asesor inmobiliario va mucho más allá de esto y tiene mucho trabajo por detrás, sobre todo interno, sobre todo trabajo en ti que tienes que realizar. Porque más adelante vamos a hablar de todas las partes, bueno, de todo lo que es técnico, pero mucho trabajo de ventas está en ustedes mismos. Entonces, no esperen a que les lleguen los clientes, accionen. Ahora, hablemos un poco de ventas. Si no sabes vender, no importa tu carrera, no importa tu talento, no importa tu idea. ¿Cuántas veces han visto personas que tienen mucho talento, que tienen mucho potencial, pero que realmente no saben venderse o explotarlo, ¿no? La realidad de las cosas es que el mundo allá afuera, o la verdad es que el mundo allá afuera necesita mucho más que potencial, necesita acción. Y esta acción tiene que ver con vender, aprender a vender tu producto, tu servicio, lo que sea que estés vendiendo. ¿Qué es realmente vender? Este marco o este círculo resume absolutamente todo. Lo que ven acá es todo el círculo, es el mercado. Ahora, este mercado en nuestro caso es el mercado inmobiliario. Todo el mercado inmobiliario se refiere a asesores, a productos, a servicios. Entonces, tú como asesor eres un punto en un mercado, en una competencia, ¿no? Ahora, entender esto no significa o no es para minimizarnos o entender o ver que el mundo es muy amplio, hay tanta competencia, entonces mejor no entro a este mercado. Obviamente, eh,
el mercado decide por qué opciones tomar. Entonces, cuando tú quieres aprender a vender o cuando tú aprendes a vender, lo que haces es resaltar entre todo este mercado, ya seas tú como marca personal o como lo vamos a ver más adelante, ya sea tu producto en todo este mercado. Como siempre se dice, ¿por qué deberían elegirte a ti o por qué debería elegir tu departamento, tu inmueble respecto a toda tu competencia, ¿no? Entonces, nosotros lo que necesitamos entender es cómo resaltar nuestro producto o nuestra marca personal. Pero para esto hay muchas cosas técnicas, hay Facebook Ads, hay Marketplace, hay TikTok, aprender a hacer una marca personal, aprender a hacer un montón de acciones concretas. Sin embargo, aunque no crean, lo más importante es entender o tener primero una mentalidad de vendedor, una mentalidad de emprendedor, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros comenzamos a vender cualquier cosa, y bueno, sobre todo en el sector inmobiliario, es frustrante entrar al mercado inmobiliario, entrar al sector inmobiliario y chocarte con nos. Chocarte con nos. Eh, ¿Se escucha bien ahí? A ver, ¿me confirman? Sí, está bien. Chocarte con el no. Ahora, si vendes, si vendes un producto de 100 bolivianos y alguien te dice que no, pues el golpe es chiquito. Si vendes un producto de $100 y te dicen que no, igual el golpe es un poco más grande. Si vendes un producto de $1000 y te dicen que no, pues ya es un poquito más complicado. Si trabajas, les voy a contar una historia. Por ejemplo, si trabajas un producto de $60,000 y estás a punto de vender 2 departamentos de $60,000 y la comisión ahí es demasiado buena, vamos a ponerle un 3%, ¿no? Un 3% neto. Entonces ya se hacen números de cuánto van a ganar, ¿no? Entonces imagínense esto, que esto es una historia real. Tienes tu producto trabajado, haces un montón de publicaciones, Facebook Ads, etcétera, etcétera, y ya te haces la comisión en la cabeza y llevas a un cliente a notaría, llevas a un cliente al lugar, a la oficina, la reúnes a la persona con el gerente y el gerente cuenta el dinero, ya le dan el dinero para comprar estos 2 departamentos, cuentan el dinero, se van a notaría, se anotan en notaría, bueno, están comenzando a hacer todo el trámite de notaría y Dirnoplu cae, Dirnoplu es la entidad de las notarías, entonces no pueden notariar el contrato y de repente ya estás a punto de cerrar y dices, no pasa nada, ya está cerrado, mañana se va a concretar, ya tengo la comisión, listo, y ¡pum! Secuestran a Camacho, esto pasó en Santa Cruz, secuestran a Camacho, Día de los Inocentes, no te la crees y de repente sí pasa, y la especulación sube un montón. Y de repente los inversores piensan, no, si pasó esto acá, entonces realmente Santa Cruz no va a ser buena opción de inversión. Y el departamento que querían comprar en Equipetrol Norte deciden no comprarlo porque todo va a entrar en caos y demás, ¿no? Entonces, ¡pum! Se te cae la comisión, se te caen las ventas y se te cae esa idea de dinero, ¿no? Entonces, cuando pasan esas cosas, para una persona principiante, pues simplemente se te cae todo. Se te cae todo, se te cae el mundo y si es tu primera venta, imagínense eso en una primera venta, es frustrante, ¿no? Obviamente tu producto es demasiado bueno y bueno, existen 2 escenarios. Escenario A, te bajoneas, dices al diablo esto, no puede ser, o sea, tal vez incluso sí, Santa Cruz se va a ir al diablo, no pasó, spoiler. Eh, entonces dices, no, adiós, ¿no? Y la opción B es, entiendes que estas cosas pasan y esto significa que tienes que meterle el doble de esfuerzo y conseguir otros 2 clientes, otros 3 clientes, otros 4 clientes o por probabilidad de 10 uno se cierra,
de 20, 12 cierran, entonces 20 clientes para que eso se cierre, ¿no? Entonces, la mentalidad es muy importante. Y bueno, ¿qué pasó después de eso? A las 2 semanas recuperé otros 2 clientes de diferentes departamentos, ¿no? Entonces, esto pasa, esto es muy importante entender con la mentalidad, porque si tú eres muy bueno entendiendo lo técnico, que vamos a hablar después de esto, pero si tú eres muy bueno entendiendo lo técnico, pero la frustración te come, la realidad es que no importa qué tan bueno seas, si no trabajas esa mentalidad, realmente mmm, las cosas, bueno, muy posiblemente caigan, ¿no? O se te caigan o te bajones, que más adelante vamos a hablar de eso. Entonces, todos pueden vender, pero todos quieren vender. La realidad es que no, vender no es para todos y tampoco eso es ni bueno ni malo. Vender es para las personas que quieren entrar en cancha, recibir esos golpes, aprender de ellos, evolucionar, crecer y entrar en ese ritmo. Porque la realidad es que de las ventas es que muchas veces tienes picos altos, picos bajos, tienes malas temporadas y demás. Entonces, bueno, o sea, la realidad es que no es para todos y no necesariamente esto es bueno ni malo, ¿no? Entonces todos pueden vender, pero todos quieren hacerlo. Ustedes quieren vender. Todos pueden vender, pero todos tienen un porqué. ¿Qué es lo que pasa acá? Tu porqué, vamos a hablar de esto también, es mucho más importante que una técnica de ventas. Porque si tu porqué es más grande que tu frustración, pues tú vas a poder seguir adelante. Ahora, les pregunto a todos acá, vamos a comenzar con Alan, y 2 personas más. Quiero que me respondan esto, ya sea en los comentarios o en Zoom. Pueden prender el micrófono. ¿Por qué ustedes quieren aprender a vender, a emprender o quieren meterse en el sector inmobiliario? A ver, Alan. O sea, yo porque la verdad siempre me han interesado mucho las ventas y sobre todo porque es yo creo que un negocio en el que, o sea, para ser bien sincero, que se mueve mucho dinero. Y pienso que si aprendes a vender departamentos, en un futuro voy a poder vender cualquier cosa. Perfecto. Ya, es mucho más fuerte para la frustración lo segundo que dijiste. Cuando aprenda a vender, o sea, vender departamentos, voy a poder vender cualquier otra cosa, ¿no? Incluyendo tu marca personal, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, eso es mucho más fuerte que la comisión. ¿Entiendes? Porque la comisión es fría. No hay a menos que esa comisión, y eso ahorita lo tocamos, pero un pequeño spoiler, si por ejemplo tú tienes una familia y esa comisión está destinada a algo específico de tu familia, tú porque es mucho, o sea, esa comisión ya no se vuelve una comisión, no se vuelve número, se vuelve algo más grande que un billete, ¿no? Entonces a eso se va. A ver, Hegel o alguien por acá. Hola Sergio, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿te escucho? A ver, para serte sincero, yo empezaba a vender porque casi me quedo en la calle, entonces era la única manera de poder salir adelante. Perfecto. Casi te quedas en la calle y era la única manera de salir adelante. Aprendes por inspiración o por desesperación. Es una razón muy, muy buena. ¿Alguien más que quiera ir? Tienen 3, 2, 1. Ok, pasamos a la siguiente. Ahora, quiero que entiendan esto. Todos pueden aprender a vender, todos pueden ser buenos vendedores o buenos asesores inmobiliarios, todos pueden llegar a ser eso que quieren ser, ¿sí? No importa desde qué punto están. Ahora,
quiero mostrarles esta imagen. Bueno, esto hace una referencia justo a lo siguiente. O sea, aunque vayan muy lento, pero tengan esa idea de que sí o sí voy a llegar a esa meta, que sí o sí voy a crecer, voy a ser mucho más grande, voy a ser diferente. Soy tímido, pero voy a aprender a hablar con las personas. No sé vender, pero voy a leer todos los libros necesarios. No tengo habilidades sociales, pero voy a escuchar esos 10 podcasts o todos los libros, voy a escuchar todos esos audiolibros necesarios para cambiar esa esencia, porque no es esa esencia, para cambiar esa cosa que nos falta, esa actividad que nos falta, porque todo lo que necesitas para vender se puede aprender. Necesitas habilidades sociales, necesitas aprender en el rubro inmobiliario. Si quieres ser buen vendedor, necesitas aprender de finanzas, necesitas aprender a publicar en Marketplace, metodología AIDA, Facebook Ads, aprender a hacer una marca personal. Necesitas aprender un montón de cosas que se pueden aprender. O sea, si tu mala es no sé absolutamente nada, por eso este taller se trata desde cero a asesor inmobiliario. Porque puedes comenzar de cero, que en mi caso fue -10 para en el sector, bueno, en ventas en general, -10, -20, pero se puede aprender. Entonces, la constancia le gana al talento. ¿Por qué les digo esto? Porque hoy por hoy tengo 8 desarrollos inmobiliarios, entre que algunos por terminar, otro acabado, otros desarrollándose, otro en fase de capitalización. Es decir, son 7 eventos de lanzamiento, de los cuales 7 han sido en el evento de lanzamiento. Es cerrado los departamentos necesarios para los departamentos disponibles para el evento de lanzamiento, como ven los eventos de ahí, y otros proyectos entre que se van a desarrollar, se están desarrollando, están en proyección y demás, ¿no? Entonces, más de 85 departamentos vendidos como desarrollador inmobiliario, pero esto no comienza acá, comienza en esta imagen de la derecha que ven, ¿sí? Con un muchacho que estaba saliendo del colegio, que era súper tímido, introvertido, que realmente no tenía ni siquiera una visión de qué quería hacer con su futuro. Una persona que realmente, un muchacho con muy buenos sentimientos, emociones, si quieren, muy buena persona, pero para los negocios un 0 a la izquierda, ¿no? Y actualmente, pues, realmente lo que he logrado construir ha sido netamente por constancia. Constancia, aprendizaje, entender de los errores, que todo comienza acá, con una estafa. Antes de entrar al sector inmobiliario, yo había entrado en ventas en algunos negocios, comprar, vender un auto, incluso, bueno, lo que es una red de mercadeo y un montón de aprendizajes antes de entrar al sector inmobiliario, donde todo eso era fracaso. Fracaso tras fracaso, 4 años de fracasos, aprender un montón de cursos, ir a Panamá, Colombia, a rediseñar mi mente, ir a un montón de capacitaciones que costaban un montón, en Lima, de mente millonaria, un montón de cosas que me hicieron cambiar de mentalidad, de visión, en 4 años aproximadamente. Y todo ese fracaso de 4 años, que realmente fueron más pérdidas que ganancia, que la mayoría fue en pérdida por mi culpa, o bueno, no es culpa, por mi responsabilidad, o porque yo necesitaba aprender. Luego de eso, doy un salto cuántico donde con mi mejor amiga estaba desarrollando un edificio con sus padres y yo necesitaba dinero para pagar mi tesis, para pagar unos
bueno, para pagar algo extra de mi tesis y comienzo a involucrarme en el sector inmobiliario. En este punto no tenía un mentor, no tenía alguien que me guía, nadie me dijo deberías firmar contratos, nadie me dijo deberías ver este video, deberías leer este libro, pero tenía un porqué muy grande y unas razones muy importantes por realizar, ¿no? Comienzo a vender, a aprender a vender, veo un montón de videos, sigo a Jürgen Klages, que, bueno, en ese momento era mi, mi guía, y todas las personas que podía aprender, Carlos Davis, incluso, bueno, muchos autores de los que yo aprendí diferentes cosas y comienzo en un mes y medio a vender mi primer departamento en esta torre en el proyecto de mi mejor amiga, que pues fue simplemente trabajo duro. Aprender un montón. Mientras estudiaba para mi tesis, aprendía Facebook, aprendía de YouTube, cómo publicar en Marketplace, qué significa copywriting, todas las cosas necesarias de YouTube, ¿no? Y en el primer mes logro vender mi primer departamento. ¿Cómo? Atendiendo 4 clientes al día durante todo ese mes, atendiendo un montón de mensajes todo el día mientras estaba haciendo otras cosas y enfocándome o obsesionándome con el éxito, porque tenía muy poco tiempo. Logro vender mi primer departamento, estaba ya por apuntar al segundo departamento en un mes después de eso, y todo hasta ahí iba súper bien. Y pues pasan cosas que me llevan a conocer a un empresario, que este empresario tenía un socio y bueno, comenzamos a vender para una constructora un montón de departamentos. Y en 2 meses logramos vender como 16 departamentos en preventa. Pero nos estafan. Bueno, me estafan. Todo esto comienza con ese salto cuántico de vender 16 departamentos en 2 meses, crear un equipo de 2 personas con quienes creamos todo esto y comenzamos a vender de una manera muy fuerte, pues termina en que nos estafan porque no firmamos un contrato, y esto vuelve a la mentalidad, ¿no? Vuelve a la mentalidad, volvemos a hablar de la mentalidad. En ese punto realmente era muy frustrante, era muy agotador, y obviamente es comenzar con patada voladora y luego irte hacia arriba y luego caer al piso, ¿no? Entonces, esto podía tener 2 caminos: darme por vencido, ir por otro lado, o entender que necesito, o que ya lo hice una vez y puedo hacerlo de nuevo y puedo comenzar a vender desde cero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que aprendí de todo esto? Y ese punto clave de fracaso me lleva a aprender un montón de cosas, sobre todo a lo que siempre les recomiendo en mis redes: no confiarse mucho en las personas y no confiar de lo que tiene una persona. Es decir, muchas veces ven gente con autos, lujo y un montón de cosas que les ofrecen un montón de inversión, y de repente llegan en su BMW y demás. Pero estas personas, a ver, pueden o no tener un buen plan de acción, un buen plan de inversión y demás, pero la realidad es que no importa si tiene un BMW o tiene una Peta, importan sus números. Entonces, eso me lleva a desarrollar un montón de aprendizaje y un montón de cosas que les voy a explicar en este momento para que ustedes comiencen, para que puedan llegar a vender mucho más que yo. Porque la realidad de esto es que mi Ikigai, que es lo que vamos a hablar ahora, va de poder ayudar a las personas a poder mejorar su mismo potencial y poder llegar a encontrar su razón de ser, ¿sí?
Entonces, si ustedes venden mucho más que yo, para mí va a ser espectacular. Hablemos del Ikigai. ¿Qué es el Ikigai? El Ikigai es la razón de ser bueno, viene de un término japonés que es la intersección entre lo que el mundo necesita, entre lo que eres bueno, entre lo que amas hacer y por lo que te pueden pagar. El Ikigai es tu razón de ser. Ahora, podemos pasarnos años y años sin entender o bueno, hay quienes se pasan toda la vida sin entender por qué vinieron a este mundo y básicamente viven como zombies. Entonces, vender o tener un trabajo o cualquier cosa no es ni más ni menos, pero entender tu Ikigai o buscar tu razón de ser, buscar por qué estás acá en esta vida, es mucho más, pesa mucho más que cualquier frustración, ¿no? Entonces, cuando yo comencé en el sector inmobiliario, estafado, deprimido y demás, mi razón en ese momento era básicamente anclarme a algo que aún quiero hacer, que es una fábrica de autos. Entonces, una fábrica de autos equivale mucho más que cualquier no que me venga o cualquier estafa que me haya caído, que durante los últimos años fueron bastantes y por eso puedo enseñarles a ustedes a no ir por lo fácil. Bueno, entonces, ustedes necesitan entender lo que el mundo necesita. Por ejemplo, a mí me encanta, ahora, el Ikigai no necesariamente es algo específico, es algo que va evolucionando. Cuando ustedes van viendo algo que realmente los hace despertar con total energía, les hace pensar mucho más allá de los problemas, esto puede ir evolucionando, ¿no? Entonces, lo que el mundo necesita, por ejemplo, que ahora pienso yo, es básicamente aprendizaje y entender que puedes mucho más de lo que tu mente te miente. Algo en lo que eres bueno, soy bueno enseñando, tengo un equipo bastante bueno y productivo, que tienen mucho potencial y soy muy feliz al poder enseñarles todo lo que sé y que en algún momento eso les haga clic, que de todo lo que les enseño una pequeña parte les haga clic, les haga cambiar esa mentalidad, para mí es más que suficiente. Amo hacer eso, amo enseñar, dar ese valor. Entonces, y por lo que te pueden pagar, mezclé todo eso con una inmobiliaria que la hice con mi socia y básicamente esto me permite a mí desarrollar un equipo con el que pueda trabajar y enseñarles a vender mis proyectos inmobiliarios y de esa manera tener un ganar y ganar. Entonces, mezclando todo eso, para mí esa es una base de mi Ikigai. Entonces, el Ikigai no necesariamente es algo como lo que les digo, que va enfocado a algo, digámoslo, que trascendental. O como en mi caso, mi Ikigai básicamente se resume en poder ser un ejemplo de empresario para que se pueda mostrar que de Bolivia hacia el mundo se pueden crear cosas nuevas, se puede crear algo diferente y dejar esa marca. Entonces, un Ikigai o tu razón de ser también puede ir mucho de la mano con tu familia. Hay quienes su razón básicamente son su familia. El despertar y que tu hijo esté bien, esté sano, pueda tener un gran futuro y poder enseñarle todo eso a tu pequeño hijo y poder guiarlo, es también muy importante, ¿no? Entonces, tu razón de ser o tu razón por la que estás acá, por la que estás aprendiendo y por la que vas a aprender las siguientes 23 sesiones, tiene que ser mucho más grande a cualquier frustración.
porque nos vamos a frustrar. Pero de eso se trata. Otro punto muy importante que aprendí de las ventas que quiero enseñarles es la energía. La energía con las ventas tiene que ver con un 80% de las ventas. Que el 80% de las ventas es confianza. Y cuando tú vas con muy buena energía con tu cliente, tienes muchas más probabilidades de ventas. Entonces, hay algo que me encanta y se los voy a enseñar súper práctico para mejorar su energía en 7 segundos. Es la fisionomía del éxito que la aprendí de Tony Robbins, donde ustedes con ponerse en esta posición ya tienen mucha más energía. La fisionomía con la que estamos, la manera en la que estamos posicionados, el lenguaje corporal con el que nos expresamos es muy importante y esto nos ayuda a mejorar nuestra energía y por lo tanto mejorar las probabilidades de éxito. Constancia, aprendizaje y disciplina. Bueno, algo que me ha ayudado bastante a mí ha sido entender que la comida sana mejora tus ventas, el ejercicio libera tu mente y los 7 hábitos de la gente altamente efectiva es el libro que ustedes tienen que leer. En mi mejor momento, yo comencé a ejercitarme bastante, comer bastante más saludable y pude ir a una maratón. En este momento estoy reactivando estos hábitos porque los desarrollos que estoy vendiendo los requieren, ¿no? Entonces, es muy sano, nos da más años de vida, pero además de eso, lo mejor es que nos ayuda a las ventas. Porque si ustedes están súper bien, súper energizados y pueden hablar con sus clientes de esa manera, con toda la seguridad, pues si ustedes se sienten bien con ustedes, van a poder transmitir eso con los clientes. Entonces, antes de comenzar cualquier técnica de ventas, de marketing o comenzar a leerte todo un libro de marketing inmobiliario, necesitan entender esto. Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, es precisamente el punto de inicio para ustedes. Ser proactivo, empezar con el fin en mente, poner primero lo primero, pensar en un ganar y ganar. Eso para las negociaciones es muy importante porque básicamente si ustedes piensan en un ganar y ganar, es lo que les explico. Si yo les enseño a ustedes a vender y en algún punto ustedes vendan en algún departamento de alguno de mis proyectos, pues es un ganar y ganar. Ustedes tienen la comisión, el aprendizaje para poder aplicarlo en lo que ustedes quieran y yo tengo la venta y el flujo para que mis proyectos se puedan desarrollar. Eso es un ganar y ganar. Buscar primero entender y luego ser entendido. Todo el mundo al momento de vender quiere que los entienda, quieren que lo entiendan por qué su producto es tan bueno y por qué su producto es mejor que toda la competencia. Pero no entiendes que lo que ese cliente quiere es resguardar su capital. Lo que ese cliente quiere es tener su dinero con un porcentaje de rentabilidad aceptable, pero que ese cliente lo que quiere es dejarle una herencia a su hijo. Entonces, no está buscando las mejores rentabilidades del mundo, está buscando algo seguro. Entonces, pero yo tengo el mejor departamento que te ofrece un 12% de rentabilidad al año y un montón de cosas, ¿no? Ok, está bueno, pero ¿qué es lo que el cliente quiere? A eso va a entender primero a las personas. Sinergizar con el equipo que tienen alrededor. Sinergizar con la gente alrededor. Hay inmobiliarios, acá deben haber inmobiliarios independientes que muchas veces pensamos en uno mismo cuando somos asesores independientes, les entiendo, porque yo también lo hice. Pensamos solamente en nosotros cerrar a los clientes, pensamos solamente en que no existe nada mejor que mi estrategia, pero cuando en realidad puedes hacer alianzas estratégicas con otros inmobiliarios. Y si tú estás en una inmobiliaria, sí, está bueno buscar ser el mejor, pero
para ser el mejor, tú necesitas trabajar en equipo. Y por último, lo que están haciendo ustedes, felicidades, que es afilar la sierra. Afilar la sierra hace una referencia a que todos los días necesitamos aprender algo nuevo. Si bien para ser inmobiliario no necesitan una carrera universitaria, todos los días necesitan aprender algo diferente. Otro punto muy importante antes de que comiencen, ya sea para emprender, para ser inmobiliarios o para lo que ustedes quieran en las ventas, es que si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, esto es lo que tienen que aplicar desde ya. Tu mejor aliado cuando pareces de 15 años, cuando tienes 21 años o 22 y pareces de 15, es el traje formal. Y siempre debes usarlo. ¿Qué es lo que me pasaba a mí? Yo tenía 22 años, podía pagar pasaje preferencial del Puma Qatari. Entonces, porque me veía así, obviamente no lo hacía, pero eso no crea confianza en la gente. Sobre todo en Bolivia, que es un país muy, bueno, sesgado, es decir, que si no te ves anciano, no confío en ti, pues no es ir en contra de la corriente, es básicamente adaptarte, entender que la gente funciona así, entender que estás en un mundo de negocios, entonces necesitas adaptarte a esto, verte formal, ya sea que parezcas de 15 o 20 años, si tienes 20, 30, 40 años, si estás comenzando en este sector, necesitas comenzar con una formalidad. Necesitas visitar a tus clientes, enseñar o, bueno, tener todas tus reuniones con un traje y una corbata. Esto fue muy importante, que es precisamente digámoslo así, el punto de quiebre para mí. Tu palabra es un contrato con los demás. Si yo cumplo, o sea, si yo te digo algo, lo que sea, yo lo cumplo, porque para mí mi palabra es un contrato, pero para los demás, fírmalo. El único error que cometí ahí en la estafa que me realizaron fue no firmar un contrato. Y un contrato te lo pueden hacer en media hora, en una hora, o puedes hacer uno tú. Pero firmen un contrato. Firmen un contrato porque no toda la gente allá afuera funciona como ustedes. Entonces siempre sean precavidos. Ahora, esto sonará muy avanzado, pero realmente si ustedes son buenos y les pasa lo que a mí, pues prefiero que lo aprendan ahora. Firmen un contrato. Entonces, antes de comenzar, les voy a dar 3 puntos claves. Que esto ya va más al sector inmobiliario. Punto número 1, que es lo que vamos a trabajar muy a profundidad, que es la base de sinergia de mi equipo inmobiliario, es analizar el mercado antes de lanzarte a alquilar un inmueble, a vender un inmueble, ya sea terminado o en preventa. Analizar el mercado. Es un error que a mí me costó $600 entenderlo, ¿no? Básicamente, cuando yo me mudé a Santa Cruz, perdí $600 tratando de vender una casa en los primeros 3 meses. Bueno, en los siguientes 3 meses a lo que estaba allá, por tratar de vender una casa que estaba muy sobrevaluada, pero yo estaba sesgado a los precios de La Paz. Entonces, perdí dinero que ustedes pueden ahorrarlo o invertirlo, ¿sí? Todos los proyectos que desarrollo con mi socio, yo les hago un correcto estudio de mercado para poder entender la zona, entender un promedio del mercado, entender todo lo necesario para poder desarrollar este proyecto y para que lanzar un evento de lanzamiento que básicamente
agote las ventas de ese evento, ¿no? Entonces, tengo una excelente racha con las ventas de los departamentos en lanzamiento, pero todo esto es gracias a un correcto estudio de mercado. Y nosotros lo que hacemos es, antes de ver cualquier alquiler, ver cualquier venta, ver cualquier departamento, hacemos un estudio de mercado, analizamos todo lo necesario para darle al cliente una lista de cómo se encuentra su competencia y cómo se encuentra el mercado inmobiliario. Y de esta manera nosotros podemos darle un buen asesoramiento, no convencerlo de firmar con nosotros, darle un correcto asesoramiento de qué es lo que debería hacer. Y si quiere venderlo, en qué precio debería venderlo. Entonces, esto nos permite a nosotros dar un alquiler en menos de 2 semanas, vender un departamento a un buen precio o no venderlo, que muchas veces es la mejor ruta que le ofrecemos al cliente, que mejor no lo venda, que espere un tiempo, o vender un proyecto o lanzar un proyecto y vender 8 departamentos en un día, ¿no? Analizar el mercado antes de lanzarse, que eso de igual manera lo vamos a profundizar después. Necesitan entender que hay 2 tipos de ventas, la racional y la emocional. La racional, o bueno, básicamente es la que va a una inversión. Te ofrezco números, te ofrezco un análisis de mercado y te ofrezco porcentajes de rentabilidad, te ofrezco cuánto vas a poder ganarle en plusvalía comprando en una fase de inversión. Te muestro los números, lo demás no importa, si se va a ver bonito o no bonito, si te va a gustar o no te va a gustar. La verdad es que si tú vives en una casa de 5 dormitorios que vale $500,000, no te va a gustar un monoambiente de 35 metros cuadrados, pero el mercado sí. Entonces yo te explico el por qué funciona esto. Esa es una venta racional. Y una venta emocional es básicamente un alquiler o vender de igual manera una casa o un departamento ya terminado, que va a ser para vivienda, que ustedes están vendiéndolo para una persona que quiere vivir ahí. Entonces, el peor error de un inmobiliario es decirle las cosas que tiene el departamento y no hacer imaginar a la persona qué es lo que puede hacer en esos lugares. Por ejemplo, si tú vendes un departamento de 2 dormitorios a una familia nueva, lo que haces no es mostrarle que tiene una sala, tiene una cocina, tiene un dormitorio para la pareja y tiene un dormitorio para el hijo o la hija. Eso es lo que muchos agentes realizan. En realidad, lo que haces es preguntar a la persona, ¿por qué quiere vivir en esa zona? ¿Va a tener mascota? ¿No va a tener mascota? ¿A qué se dedica? ¿Cuáles son sus gustos? Entonces, con esos datos, hacer imaginar a la persona qué es lo que puede hacer en todas esas habitaciones. Acá tienes la sala donde vas a poder ver el partido de fútbol que tanto te gusta, ahí del Bolívar, si es del Bolívar, si es del Tigre. Crear una idea de cómo va a poder compartir con sus amigos, cómo es que la sala, o bueno, la habitación de quien es bebé en ese momento, va a poder ser algo a futuro que va a poder desarrollar de una diferente manera, imaginar cómo las paredes va a poder pintarlas como quiera, cómo las paredes son antirruido entre departamento y departamento, entonces eso no te va a implicar una molestia cuando tu bebé esté durmiendo, y cómo la habitación tiene una ducha de doble ducha, que hay algunos departamentos que lo tienen, que es muy interesante, y el cuarto va a tener una cama doble super king, y a la terracita vas a poder hacer un pequeño churrasquito para tus amigos. Eso es emocional.
Entonces, en este taller ustedes van a aprender a venderle al inversor y van a poder aprender a vender a esta persona emocional. Ahora, el 80% de una venta es confianza. Cuando ustedes pueden crear esa confianza, ya tienen el 80% ganado. El otro 20% es el cierre. El cierre con inversión es emocional y con emoción y en la parte emocional es diferente, es más confianza en que el lugar realmente tiene todo lo que estás ofreciendo. Y por último, lo más importante, el punto más importante es entender el patrón del inmobiliario. ¿Qué es el patrón del inmobiliario? Es algo que no lo van a ver en otro lado, al menos yo no lo he visto hasta ahora. Básicamente es el resumen de su futuro. Vamos a poner acá una escala de tiempo y resultados. En esta escala vamos a poner los resultados por acá. ¿Y qué resultados son? Básicamente, todo lo que ustedes necesitan aprender. Primero, lo que ustedes van a necesitar aprender es hacer una publicación. Ahora, esta publicación será en Marketplace, será en TikTok, un buen video. Para eso necesitan aprender copywriting, metodología AIDA, necesitan hacer guiones, todo lo necesario para publicar. Segundo punto, de esta publicación, vamos a poner el caso de Facebook, vamos a mandar a la persona a Messenger. En Messenger, lo que ustedes tienen que hacer, ¿está bien? Gracias. ¿Quieres hacer una pausa? Dale, habla. Ahí los voy a poner. Ok. En Messenger, lo que tienen que hacer, bueno, en la publicación, mandar a la persona a Messenger. En Messenger, lo que tienen que hacer es darle información suficiente para conseguir su número de WhatsApp. Entonces acá necesitamos conseguir el número para poder llamar al cliente a WhatsApp y poder darle todas las características necesarias de nuestro proyecto, de nuestro departamento, del alquiler. Le llamamos a WhatsApp y le mandamos a la par un mensaje. De este mensaje lo que tenemos que agendar es una reunión. De esta reunión necesitamos explicarles el proyecto, todo lo que tiene, si es una inversión, las rentabilidades, por qué de las rentabilidades, el estudio de mercado, todos los datos necesarios. Eso para tener un seguimiento. Le damos la información, nos reunimos con el cliente, le explicamos, lo llevamos al terreno, lo llevamos al proyecto y agendamos una siguiente reunión para tener un seguimiento. Otro seguimiento y puede pasar muchas veces otro seguimiento y el cierre. El cierre puede ser sí o puede ser no. Entonces, mucha gente piensa que cierre significa que me diga que sí. No, cierre es que te digan que sí o que no. Que de preferencia vaya a un sí y el resultado final, la firma. La firma de contrato, ¿no? Entonces, existen dos tipos de personas principalmente. Una persona con mucho potencial que quiero que vean acá. Recuerden que este es el tiempo, ¿sí? Vamos a poner que son meses, ¿ya? Una persona con mucho potencial puede comenzar súper bien, tener una publicación excelente y que le lleguen mensajes súper rápido, tener una llamada y de repente tener la reunión con el cliente, bueno, llamar al cliente, darle toda la información, reunirse y
cuando está a punto de cerrar, en el segundo seguimiento, pum, le dicen que no, en el segundo seguimiento, y la persona se deprime, básicamente, bajón. ¿Para qué voy a publicar? Me siguen respondiendo a las publicaciones, pero, o sea, lo que les había dicho al principio, ¿no? Estabas a punto de cerrar, secuestran a Camacho y, pues, bajón. Puede pasar eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esta persona? Cuando vuelve a comenzar, no vuelve con ese hype, con ese empuje. Vuelve desde cero. Y existe el otro tipo de persona, bueno, en realidad son tres, que básicamente no le salen bien las publicaciones. No sabe hacer copywriting. No entiende AIDA. No entiende cómo hacer las cosas. Se esfuerza, pero sigue, ¿no? Sigue. A pesar de que vio a la otra persona que estaba a punto de cerrar, no importa la otra persona. Importas tú, importa tu aprendizaje, importa tu crecimiento, tu conocimiento. Y sigues. Y de repente, ¡pum!, un video viral o una publicación viral. Y te llega un mensaje. Y haces una llamada. Y no sabes llamar. Pero aprendes. Pero sigues después de un mes. ¡Pum!, una reunión, tu primera reunión. Y de repente sigues. Y vamos. Y después de un año logras cerrar. ¿O qué puede pasar acá? Y aquí está la diferencia. Pueden decirte que no, pero tú vas a seguir. Y vamos a continuarla acá. Vas a seguir y te va a costar y vas a seguir, pero ya estás con ritmo, ya aprendiste varias cosas, hasta que de repente, aunque te digan que no, va a venir uno que te diga que sí, que le interesa, porque tu producto es bueno. Para empezar, busquen productos buenos, productos rentables, y te va a decir que sí. Después de un año, o un año y medio, o 8 meses, la constancia es más importante, pesa mucho más que el hecho que hayas nacido con todas las habilidades. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Si tú tienes ya las habilidades, tienes ese potencial, no necesariamente vas a caer acá. No es una ley. Por eso les digo que ustedes tienen que entender que eso no es una ley. Te dicen que no. Y si tú tienes potencial, va a llegar otro cliente y te van a volver a decir que no. Y va a llegar otro cliente que también te va a decir que no. O tal vez te diga que sí. Probabilidades. Y de repente te van a decir que sí. Me interesa, quiero comprar contigo, quiero invertir contigo. Entonces, puede ser la persona A o puede ser la persona B. La realidad es que seas cualquiera de que seas, necesitas constancia, necesitas disciplina, necesitas seguir y seguir y seguir, te digan que sí o te digan que no. Entonces, depende de ustedes cuál quieren ser. La persona B que desiste y comienza de cero o no vuelve a comenzar, o la persona A, la persona B que insiste hasta que se haga. Entonces, yo soy Sergio Durán, hoy comenzamos con la primera clase y quiero que entiendan que no importa cuánto sepan hoy, importa dónde quieren llegar y su por qué. Entonces, si comienzan desde cero, bienvenidos. Y si ustedes ya saben del sector inmobiliario, sé que van a poder aprender mucho
acá. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerlas. Hasta el momento vamos a detener la grabación.